Roma. El nombre que hacía temblar al mundo antiguo. Pero detrás de los muros del Senado y las águilas de las legiones, latía el corazón de un hombre que desafió a los dioses y al destino mismo. Él no buscaba un lugar en la historia, buscaba ser la historia. Un aristócrata arruinado que terminó por reclamar el mundo entero como su herencia. Desde los campos bañados en sangre de la Galia hasta los escalones fríos de mármol del Elides de marzo. Esta es la crónica de la ambición, el poder y la traición. La suerte está echada. Pero antes de que te acomodes, puedes tomarte un momento para darle like al video y suscribirte. Y te pido que en los comentarios dejes desde donde nos miras y qué hora es para ti, siempre es interesante ver desde qué lugares del mundo nos escriben. Además me gustaría saber qué otros relatos te interesan o gustaría escuchar en próximos videos. Esto es Mitos de Almohada, y el objetivo de este canal es que puedas relajarte y escuchar un buen relato para conciliar el sueño. Sin más. Comencemos. Nos ubicamos en el año 60 a.C. Roma es una ciudad que brilla por fuera, pero está podrida por dentro. Las instituciones de la República, esas viejas leyes diseñadas para que nadie tuviera demasiado poder, ya no funcionan. El Senado es un club de ancianos ricos que solo se preocupan por sus estanques de peces y sus villas de lujo. Han olvidado cómo gobernar. Y en medio de este vacío de poder, surgen tres hombres. Tres titanes que se odian entre sí, pero que se necesitan desesperadamente. Primero, tenemos a Gneo Pompeyo Magno. Pompeyo el Grande. Es el héroe de Roma. El Alejandro Magno de su tiempo. Ha limpiado el Mediterráneo de piratas en solo 3 meses. Ha conquistado el este. Es inmensamente popular y vanidoso. Cree que las reglas no aplican para él. Segundo, tenemos a Marco Licinio Craso. El hombre más rico de Roma. Quizás el hombre más rico de la historia. Hizo su fortuna de una manera macabra. Tenía una brigada de bomberos privada. Cuando una casa en Roma se incendiaba, Craso llegaba con sus hombres y le preguntaba al dueño: ¿me vendes tu casa por monedas? Si no me la vendes, dejaré que se queme hasta los cimientos. Así compró media Roma. Craso tiene el oro, pero le falta algo que el dinero no puede comprar: gloria militar. Y tercero, tenemos al joven del que hablamos antes. El chico del cinturón suelto. Cayo Julio César. César no es rico como Craso, de hecho, debe más dinero del que existe en el tesoro. Tampoco es un héroe de guerra como Pompeyo, todavía. Pero tiene algo que los otros dos no tienen: el amor del pueblo. Y una inteligencia política que da miedo. Estos tres hombres, la fama, el dinero y el pueblo, deciden hacer algo ilegal. Algo secreto. Se reúnen en privado y forman el triunvirato. El gobierno de los tres. El trato era simple. Nada se hará en la República si no nos gusta a uno de los tres. Secuestraron la democracia. Para sellar el pacto, Pompeyo, que tenía 47 años, se casó con la hija de César. Julia, que tenía apenas 20. Parecía un matrimonio político destinado al fracaso. Pero sorprendentemente, se enamoraron locamente. Y esa chica, Julia, se convirtió en el único pegamento que mantenía unidos a estos dos egos gigantescos. El plan funcionó a la perfección. César fue elegido cónsul. Aprobó leyes para favorecer a Pompeyo y a Craso. Y a cambio, ellos le dieron lo que él más deseaba: un ejército. César consiguió el mando de las legiones en el norte. En la frontera con las tierras salvajes. En la Galia. César sabía que para ser el número 1, necesitaba oro y necesitaba victorias. Y la Galia, llena de tribus bárbaras y supuestos tesoros, era su boleto a la inmortalidad. Mientras César se iba al norte a conquistar la Galia, en Roma el equilibrio se rompía. Craso, el multimillonario, estaba celoso. Veía cómo César enviaba cartas narrando victorias heroicas. Veía cómo la gente adoraba a Pompeyo.
Y él, Craso, solo era el hombre del dinero. Craso quería ser un héroe. Quería su propio desfile triunfal. Así que, a los 60 años, Craso decidió comprarse una guerra. Buscó un enemigo fácil. Y miró hacia el este. Hacia el Imperio Parto, la actual zona de Irán e Irak. Pensó que serían unos bárbaros fáciles de vencer. Craso tomó a 7 legiones, 40.000 hombres, y marchó hacia el desierto de Siria. Fue el error más caro de su vida. Año 53 a.C. Batalla de Carrae. Craso guió a sus hombres al medio del desierto. Bajo un sol abrasador. Sin agua. Y allí, los esperaban los partos. Pero los partos no luchaban como los romanos. No chocaban escudos. Iban a caballo. Eran arqueros montados. Los romanos formaron su famoso cuadrado defensivo, la tortuga, esperando que los partos se quedaran sin flechas. Pero los partos habían traído miles de camellos cargados con flechas extra. Fue una lluvia de muerte infinita. Durante horas, los romanos cayeron uno tras otro sin poder tocar al enemigo. El hijo de Craso, Publio, intentó cargar con la caballería para salvar a su padre. Los partos lo rodearon, lo mataron, cortaron su cabeza y la clavaron en una lanza. Luego, cabalgaron hacia las filas romanas y mostraron la cabeza del hijo a su padre. Craso, destrozado por el dolor, perdió la voluntad de luchar. El ejército romano fue aniquilado. 20.000 muertos. 10.000 prisioneros que nunca volvieron a ver Italia. Y Craso, el hombre más rico del mundo, tuvo un final irónico. Cuenta la leyenda, que cuando los partos lo capturaron, sabiendo cuánto amaba el oro, decidieron darle todo el oro que quisiera. Fundieron oro en una olla, abrieron su boca a la fuerza, y vertieron el metal hirviendo por su garganta. Bébete tu oro, romano, ya que tanta sed tenías de él. La muerte de Craso no fue solo una tragedia personal. Fue una catástrofe política. El triunvirato era como un taburete de 3 patas. Era estable porque si 2 se peleaban, el tercero mediaba. Pero ahora, Craso estaba muerto. Solo quedaban 2. Pompeyo en Roma. Y César en la Galia. Y para colmo de males, la tragedia golpeó de nuevo. Julia, la hija de César y esposa de Pompeyo, murió dando a luz. El último lazo de sangre que unía a los 2 rivales, se rompió. Pompeyo, solo en Roma, empezó a escuchar los susurros de los viejos senadores. Esos senadores odiaban a César. Le tenían miedo. Sabían que César quería cambiarlo todo. Empezaron a decirle a Pompeyo: tú eres el protector de la República. César es un peligro. César es un radical. Tienes que detenerlo. Y Pompeyo, celoso de la fama creciente de César, empezó a creerles. Mientras tanto, en los bosques fríos y oscuros de la Galia, Julio César estaba terminando el genocidio más grande de la antigüedad. Estaba construyendo una máquina de guerra leal solo a él. El escenario estaba listo para el duelo final. Pero antes de que César pudiera volver a Roma, tenía que enfrentarse a su prueba más dura. Un rey bárbaro que casi logra lo imposible: unir a todas las tribus galas contra Roma. Su nombre era Vercingetorix. Mientras Roma jugaba a la política, Julio César estaba en el barro. Llevaba años en la Galia. Y no estaba allí de turismo. Estaba llevando a cabo una conquista brutal. Los romanos veían a los galos como salvajes. Bárbaros que llevaban pantalones, que bebían cerveza en lugar de vino y que coleccionaban cabezas humanas. Pero César sabía que eran guerreros formidables. El problema de los galos es que siempre estaban peleados entre ellos. Había cientos de tribus. Y César usaba eso a su favor. Divide y vencerás. Pero en el año 52 a.C. apareció alguien capaz de cambiar las reglas. Un joven noble de la tribu de los Arvernos.
Su nombre real se ha perdido en la historia, pero el título que le dieron lo dice todo, Vercingetorix. ¿Qué significa? El Rey Supremo de los Guerreros. Vercingetorix entendió que no podía vencer a las legiones romanas en campo abierto. Eran demasiado disciplinadas. Así que usó una táctica terrible. La tierra quemada. Quemó sus propios pueblos. Quemó sus propias cosechas. Envenenó sus pozos. Si los romanos quieren comer, dijo, tendrán que comer tierra. El ejército de César empezó a pasar hambre. La situación era desesperada. César persiguió a Vercingetorix por toda Francia hasta que el líder galo cometió un error fatal. Decidió encerrarse en una fortaleza natural inexpugnable. Un oppidum en la cima de una meseta alta, rodeada de ríos. Alesia. Vercingetorix metió allí a 80.000 guerreros, más la población civil. Pensó que César, con menos de 50.000 hombres, nunca se atrevería a asaltar una posición tan fuerte. Pero César no atacó. César hizo algo mucho más aterrador. César sacó las palas. César miró la montaña de Alesia y dijo: si no quieren salir, nos aseguraremos de que no puedan salir nunca. Ordenó a sus legionarios construir una muralla alrededor de toda la montaña. Una obra de ingeniería monstruosa. 16 kilómetros de fortificaciones. Torres de vigilancia cada 25 metros. Fosos llenos de agua. Y trampas ocultas en el suelo, estacas afiladas cubiertas de maleza para empalar a cualquiera que intentara escapar. Vercingetorix, desde arriba, veía cómo la soga se cerraba alrededor de su cuello. Pero el galo tenía unas bajo la manga. Antes de que se cerrara el cerco, envió a su caballería a pedir ayuda a todas las tribus de la Galia. Venid y atacad a César por la espalda. Lo aplastaremos entre el martillo y el yunque. César se enteró de esto. Sabía que un inmenso ejército de socorro galo, tal vez 250.000 guerreros, venía en camino para matarlo. Cualquier otro general habría huido. Estaba atrapado entre 80.000 galos dentro de la ciudad y 250.000 galos que venían de fuera. Pero César era César. Dio una orden que desafiaba toda lógica. Construid otra muralla. Sus hombres, agotados, construyeron una segunda línea de fortificación, pero esta vez mirando hacia afuera. Para protegerse del ejército que venía a ayudar. César se encerró a sí mismo en una dona. Un anillo de fortificaciones. Tenía que defenderse por delante y por detrás al mismo tiempo. Dentro de Alesia, la comida se acabó. Vercingetorix, desesperado por alimentar a sus guerreros, tomó una decisión horrible. Ordenó expulsar a las bocas inútiles. Mujeres. Ancianos. Niños. Los ciudadanos de Alesia. Vercingetorix abrió las puertas y los echó fuera de la fortaleza. Pensó que César, siendo un hombre civilizado, los dejaría pasar a través de sus líneas o los tomaría como esclavos. La masa de civiles hambrientos bajó la colina y llegó hasta las murallas romanas. Suplicaron pan. Suplicaron paso. César los miró desde la muralla. Sabía que si los dejaba pasar, tendría que alimentarlos, y no tenía comida ni para sus propios soldados. Sabía que si los alimentaba, el asedio se alargaría. Así que César dio la orden. Nadie pasa. Los civiles quedaron atrapados en la tierra de nadie. Entre las murallas romanas y las murallas de su propia ciudad que les habían cerrado la puerta. Murieron allí. De hambre y de sed. Bajo la mirada de sus esposos e hijos en la muralla de arriba y de los romanos en la muralla de abajo. Fue una de las mayores crueldades de la guerra antigua. Pero quebró la moral de los galos. Finalmente, llegó el día. El gran ejército de socorro galo apareció en el horizonte. Un mar de guerreros. Atacaron. Fue el infierno en la tierra. Los romanos luchaban espalda con espalda. Por un lado, tenían que frenar a la marea de galos que venía de fuera. Por el otro,
tenían que frenar a Vercingetorix, que bajó de la montaña con todo lo que tenía para romper el cerco desde dentro. Los romanos estaban al límite. Llevaban días sin dormir. Las flechas se acababan. Las líneas empezaban a romperse. En el punto más crítico de la batalla, cuando parecía que Roma iba a ser aniquilada, ocurrió el momento de película. Los legionarios, cubiertos de sangre y barro, a punto de rendirse, miraron hacia atrás y vieron algo brillante. Era una capa escarlata. Era César. El general no se quedó en su tienda dando órdenes. Se puso su manto rojo distintivo, para que todos, amigos y enemigos, supieran dónde estaba. Desenvainó su espada y se lanzó él mismo a la primera línea de combate. Gritó a sus hombres por su nombre. Centurión Balbo. Aguanta. Craso. Empuja. Ver a su general luchando hombro con ellos, arriesgando su vida, electrificó a las legiones. Sacaron fuerzas de donde no las había. Contraatacaron con una furia maníaca. La caballería germana de César atacó por la retaguardia a los galos de fuera. El pánico se extendió entre los bárbaros. Y el inmenso ejército de socorro se desmoronó. Vercingetorix, viendo desde la ladera cómo su última esperanza huía, comprendió que todo había terminado. Volvió a subir a Alesia. Solo. Al día siguiente, las puertas de Alesia se abrieron en silencio. Un solo jinete salió. Era Vercingetorix. Iba vestido con su mejor armadura. Montaba su mejor caballo. César estaba sentado en una silla plegable, vestido con su túnica púrpura de general, rodeado de sus guardias. El rey galo no dijo una palabra. Cabalgó en círculos alrededor de César. Luego, desmontó. Se quitó el casco. Se quitó la armadura. Desabrochó su cinturón y dejó caer su espada a los pies de César. Se sentó en el suelo, en silencio, esperando su destino. César no le ofreció la mano. No hubo piedad. Hizo una señal y los guardias encadenaron al rey. Vercingetorix sería llevado a Roma. Pasaría 6 años en una mazmorra oscura y húmeda, esperando el día del triunfo de César, para ser exhibido como un trofeo y luego estrangulado públicamente. La guerra de las Galias había terminado. César había matado a 1 millón de galos. Había esclavizado a otro 1 millón. Había conquistado un territorio del tamaño de 2 veces Italia. Era el hombre más rico, más famoso y más poderoso del mundo. Y eso era exactamente el problema. En Roma, el Senado no estaba preparando un desfile de bienvenida. Estaban preparando un juicio. Querían procesar a César por crímenes de guerra. Querían quitarle el mando. Querían destruirlo. César tenía ahora 2 opciones: volver a Roma como un ciudadano privado, ser juzgado y posiblemente exiliado o asesinado. O volver a Roma como un conquistador. César llevó a su legión favorita, la Legión 13, hasta la frontera entre la Galia e Italia. Hasta un pequeño río insignificante que marcaba el límite legal de su mando. El río Rubicón. Si cruzaba ese río con armas, era alta traición. Era declararle la guerra a la República. Era muerte automática. César se paró en la orilla. Miró el agua turbia. Miró a sus hombres. Y tomó la decisión que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. 10 de enero del año 49 a.C. Noche cerrada. César está de pie en la orilla norte del Rubicón. Un pequeño río sucio y rojo por el barro que baja de los Apeninos. Legalmente, ese río es la frontera del mundo civilizado. Al norte está la Galia, donde César es el amo. Al sur está Italia, donde César es solo un ciudadano más. Si cruza con sus soldados, es traición. Es pena de muerte. Es declarar la guerra a su propia patria. Los historiadores dicen que César dudó. Caminó de un lado a otro. Miró el agua oscura. Sabía que si daba ese paso, morirían miles de romanos.
quizás cientos de miles. Habló con sus oficiales. Si no cruzamos, estoy perdido. Si cruzamos, el mundo entero está perdido. Pero luego, recordó a sus enemigos en Roma. Recordó que querían humillarlo. Recordó que querían arruinarlo. Y el orgullo de César era más grande que su miedo. De repente, dejó de caminar. Miró a la Legión 13 que esperaba en silencio en la oscuridad. Y pronunció la frase más famosa de la historia militar, Alea iacta est. La suerte está echada. Los legionarios entraron en el agua. El sonido de las sandalias chapoteando en el río marcó el fin de la República Romana. Ya no había vuelta atrás. La noticia llegó a Roma volando. César ha cruzado. César marcha sobre Roma. El pánico fue absoluto. Los senadores recordaban a Sila. Recordaban las listas de muertos. Las cabezas cortadas en el foro. Pensaban que César venía a hacer lo mismo. A matarlos a todos y robar sus propiedades. Pompeyo el Grande, el protector de la República, estaba en shock. No esperaba que César se moviera tan rápido. En invierno, Pompeyo hizo cuentas. Tenía más soldados que César, pero estaban dispersos por Italia. Las tropas de César eran veteranos endurecidos que llevaban 8 años matando galos sin parar. Eran máquinas de matar leales solo a él. Pompeyo tomó una decisión que dejó helados a los senadores: no podemos defender Roma. Tenemos que irnos. Imaginad la escena. Los senadores más ricos y poderosos del mundo, huyendo de noche. Con sus túnicas mal puestas. Cargando sus joyas y sus oros en carros. Abandonando sus villas de lujo. Abandonando la capital del imperio sin luchar. Se fueron al sur. Al puerto de Brindisi. Para cruzar el mar hacia Grecia. Allí, en Grecia, Pompeyo tenía sus contactos. Sus reyes clientes. Allí podría reunir un ejército masivo para volver y aplastar a César. Cuando César llegó a Roma, la encontró vacía. Silenciosa. Pero César no era Sila. No hubo listas de muertos. No hubo saqueos. César proclamó su famosa clemencia. La clemencia. No vengo a matar. Vengo a liberar a Roma de una facción de corruptos. Perdonó a todos los que se quedaron. No robó nada. Esta jugada maestra confundió a sus enemigos. ¿Un dictador que perdona? El pueblo empezó a verlo no como un monstruo, sino como un salvador. Pero César sabía que la guerra no se ganaba en Roma. Se ganaba matando a Pompeyo. Así que, dejó Roma y se fue a cazar a su viejo amigo. Verano del año 48 a.C. Llanuras de Farsalia, en Grecia. Después de meses de persecución, de hambre y de escaramuzas, los dos ejércitos se encuentran por fin. Sobre el papel. Pompeyo tiene la victoria asegurada. Tiene 45.000 soldados. César apenas tiene 22.000. Pompeyo tiene 7.000 jinetes. César solo tiene 1.000. Los senadores que acompañan a Pompeyo están tan seguros de ganar que, la noche anterior, discuten quién se quedará con la mansión de César en Roma. Ya se están repartiendo el botín antes de pelear. Pompeyo, viejo y cansado, no quería pelear. Quería matar a César de hambre. Pero los senadores lo presionaron. Lucha, Pompeyo. Aplástalo ya. Y Pompeyo, presionado, ordenó la batalla. El plan de Pompeyo era simple y letal. Usar su inmensa caballería para rodear el flanco derecho de César, atacar por la espalda y aniquilarlo. Era un plan de libro. Pero César era el general que había vencido a Vercingetorix. Adivinó el plan. César hizo algo que nadie esperaba. Sacó a 6 cohortes de sus mejores veteranos, unos 2.000 hombres, y los escondió. Los ocultó detrás de su propia caballería. Les dio una orden muy específica y cruel: no lancéis vuestras jabalinas como siempre. Usadlas como lanzas.
y apuntada la cara. Apuntada los ojos de los jinetes bonitos de Pompeyo. Esos jóvenes aristócratas tendrán miedo de que les desfiguren el rostro. Comenzó la batalla. La caballería de Pompeyo cargó, segura de sí misma. La caballería de César, más débil, huyó fingiendo miedo. Los jinetes de Pompeyo gritaron victoria y persiguieron. Pero de repente, se encontraron de frente con la cuarta línea oculta de César. Una muralla de lanzas apuntando a sus caras. Los jóvenes nobles, aterrorizados por el acero que iba a sus ojos, entraron en pánico. Frenaron. Giraron los caballos. Y huyeron atropellando a sus propios compañeros. El plan de Pompeyo se derrumbó. Los veteranos de César, que llevaban años comiendo barro y sangre en la Galia, avanzaron como una apisonadora. Rompieron las líneas de Pompeyo. Pompeyo el Grande, el héroe de Oriente, el nuevo Alejandro, vio desde su tienda cómo su ejército se deshacía como azúcar en el agua. Se quitó su capa de general. Se vistió como un soldado raso. Se subió a un caballo y huyó. Dejó a sus hombres morir. Dejó a su esposa. Dejó su honor en Farsalia. César había ganado la guerra. Era el amo del mundo. Pompeyo huyó hacia el único lugar donde creía que le ayudarían. Egipto. Egipto era un reino independiente, inmensamente rico, gobernado por un niño rey llamado Ptolomeo XIII. El padre de este niño había sido amigo de Pompeyo. Pompeyo llegó a la costa de Alejandría con un pequeño barco. Desde la cubierta, veía al joven rey Ptolomeo esperando en la orilla con sus generales y consejeros. Pompeyo pensó: aquí estaré a salvo. Rearé mi ejército. Un pequeño bote pesquero salió a recibirlo. En el bote iban 2 hombres. Uno de ellos era un ex centurión romano llamado Septimius, que había servido bajo las órdenes de Pompeyo años atrás. Pompeyo sonrió al ver una cara conocida. Se despidió de su esposa Cornelia y de su hijo, que se quedaron en el barco grande. Bajó al bote pequeño. Durante el trayecto hacia la playa, hubo un silencio incómodo. Pompeyo intentó ser amable. Miró a Septimius y le dijo: ¿no eres tú un antiguo camarada de armas? Septimius solo asintió con la cabeza, sin mirarlo a los ojos. El bote llegó a la orilla. Pompeyo se levantó para desembarcar. Un general egipcio le tendió la mano para ayudarle a bajar. En ese momento, Septimius sacó una espada por la espalda y atravesó a Pompeyo. Pompeyo el Grande, el conquistador de 3 continentes, no gritó. Se cubrió la cara con su toga para morir con dignidad, mientras lo apuñalaban una y otra vez. Su esposa, desde el barco en el mar, gritó de horror. Los egipcios le cortaron la cabeza y dejaron su cuerpo tirado en la playa, desnudo, para que se pudriera al sol. Días después, llegó César a Egipto, persiguiendo a su rival. El joven rey Ptolomeo, pensando que le daría una alegría a César, le presentó un regalo en una cesta. César abrió la cesta y vio la cabeza de Pompeyo. Gris. Muerta. Los consejeros egipcios esperaban que César se riera, que les diera oro. Pero César empezó a llorar. No eran lágrimas de teatro. Eran lágrimas reales. Pompeyo había sido su amigo. Su yerno. Había sido el único hombre digno de ser su rival. Y había sido asesinado por unos eunucos y unos traidores extranjeros. Un general romano no merecía morir así. César cerró la cesta. Miró a los egipcios con furia helada. Y decidió que ese crimen no quedaría sin castigo. Y además, César tenía otro motivo para quedarse en Egipto. Porque en medio de esa guerra civil egipcia, había una mujer. La hermana del rey. Una reina exiliada que quería recuperar su trono. Su nombre era Cleopatra. Y César, el hombre que había conquistado a 1000 naciones, estaba a punto de ser conquistado por ella. César estaba atrapado.
Había llegado a Alejandría persiguiendo a Pompeyo, pero ahora que Pompeyo estaba muerto, se encontraba en medio de una guerra civil egipcia que no era la suya. Por un lado, el niño rey Ptolomeo XIII, que había matado a Pompeyo y que ahora tenía a su ejército rodeando el palacio real donde se alojaba César. Por otro lado, la hermana del rey, Cleopatra, que estaba exiliada en el desierto. César tenía apenas 4.000 soldados. Estaba rodeado por 20.000 egipcios en una ciudad hostil de 1 millón de habitantes. La lógica militar decía, huye. Vete a casa. Pero César era curioso. Y necesitaba dinero. Egipto le debía millones a Roma. Y entonces ocurrió la escena más famosa de la historia del romance político. Una noche, un pequeño barco de pescadores atracó en el puerto del palacio bajo la luz de la luna. Un sirviente siciliano cargaba una alfombra enrollada sobre su hombro. O quizás un saco de ropa sucia, las fuentes varían. El sirviente pasó entre los guardias de César diciendo que era un regalo para el general romano. Llegó a los aposentos privados de César, dejó el bulto en el suelo y lo desenrolló. De dentro de la alfombra no salieron joyas. Salió una mujer. Tenía 21 años. No era una belleza clásica despampanante según las monedas de la época, pero tenía una voz que sonaba como un instrumento de cuerda y un encanto irresistible. Hablaba 7 idiomas. Era brillante. Cleopatra. César, que tenía 52 años y fama de ser el mayor seductor de Roma, quedó fascinado. Esa noche, se forjó una alianza. Y algo más. A la mañana siguiente, cuando el niño rey Ptolomeo entró en la habitación para negociar, vio a su odiada hermana sentada tranquilamente junto a César. El rey tiró su corona al suelo y gritó traición. Pero ya era tarde. César había elegido bando. La guerra por Alejandría fue brutal. Una guerra callejera, casa por casa. En un momento de desesperación, César ordenó quemar la flota egipcia en el puerto para evitar que lo bloquearan. El fuego se descontroló. Las llamas saltaron del puerto a los almacenes de la ciudad y, según la leyenda, alcanzaron la gran biblioteca de Alejandría. Miles de rollos de papiro, el conocimiento acumulado de siglos, se convirtieron en humo. Fue un daño colateral de la supervivencia de César. La situación llegó a ser tan crítica que, durante una batalla en el muelle, César tuvo que saltar al mar para no ser capturado. Imaginad al dueño del mundo, nadando por su vida en el puerto de Alejandría, mientras le llovían flechas. Cuentan que nadaba con un brazo, y con el otro mantenía en alto unos documentos importantes para que no se mojaran. Incluso a punto de morir. César pensaba en su legado. Finalmente, llegaron refuerzos romanos. El ejército egipcio fue derrotado. El niño rey Ptolomeo murió ahogado en el Nilo intentando huir, con su armadura de oro arrastrándolo al fondo. César le dio el trono a Cleopatra. Se quedó en Egipto 9 meses. 9 meses de vacaciones. Navegando por el Nilo con la reina. Visitando las pirámides. Y fruto de esos meses, nació un niño. Lo llamaron Cesarión. El pequeño César. Era una bomba de relojería política. Un hijo de César, pero extranjero. Un niño que unía la sangre de los faraones y la sangre de Roma. Pero el recreo terminó. El mundo llamaba a la puerta. Había rebeliones en Asia Menor. El hijo del rey Mitrídates estaba causando problemas. César salió de Egipto como un rayo. Marchó hacia Selá, en la actual Turquía. La batalla duró apenas unas horas. Fue tan rápida, tan aplastante, que César envió al Senado el informe de guerra más corto de la historia. Solo 3 palabras latinas: vení, vidi, vici, vine. Era una advertencia. No he perdido el toque. Sigo siendo el mejor. Año 46 a.C. César regresa a Roma. Celebra 4 triunfos seguidos. 4 desfiles gigantescos.
uno por la Galia, uno por Egipto, uno por Asia y uno por África. Fue una fiesta como nunca se había visto. Hubo banquetes para toda la ciudad. 22.000 mesas de comida. El vino corría por las calles. Regaló dinero a cada ciudadano y a cada soldado. En el desfile de la Galia, sacaron a Vercingetorix de su celda. El viejo rey galo, sucio y roto tras 6 años de oscuridad, caminó encadenado frente al pueblo que lo odiaba. Al final del desfile, fue llevado al Tullianum y estrangulado en silencio. La cuenta estaba saldada. Pero en medio de la fiesta, había miedo. César ya no actuaba como un cónsul. Actuaba como un rey. Empezó a usar botas rojas, altas, como las que usaban los antiguos reyes de Alba Longa. Se sentaba en una silla dorada en el Senado, mientras los demás senadores permanecían de pie o en bancos de madera. Puso su cara en las monedas. Algo que nunca se hacía con personas vivas en Roma, solo con dioses o ancestros muertos. Y lo más importante, cambió el tiempo. El calendario romano era un desastre. Estaba desincronizado con las estaciones. César trajo a astrónomos de Egipto y creó el calendario juliano. De 365 días y un año bisiesto. Es prácticamente el mismo calendario que usamos hoy. Incluso le puso su nombre a un mes, julio. César estaba ordenando el caos. Estaba reconstruyendo el Estado. Pero cometió un error. Un error psicológico fatal. César perdonaba a sus enemigos. A los senadores que habían luchado con Pompeyo, como Bruto y Casio, les dio cargos importantes. Los trató como a hijos. Él pensaba que eso era generosidad. Clemencia. Pero para un aristócrata romano orgulloso, ser perdonado es la mayor humillación. Si me perdonas la vida, significa que eres mi dueño. Significa que mi vida te pertenece. El perdón de César generó más odio que las matanzas de Sila. Febrero del año 44 a.C. El Senado vota el título definitivo. Nombran a César dictador perpetuo. Dictador de por vida. Ya no hay máscaras. La República ha muerto. Roma es una monarquía en todo menos en el nombre. Los senadores viejos, los libertadores, se reúnen en las sombras. Cayo Casio Longino, un hombre delgado, pálido, con mirada de hambre, se acerca a Marco Junio Bruto. Bruto es especial. Es el hijo de la amante favorita de César. César lo quiere como a un hijo. Pero Bruto también es descendiente de aquel antiguo Bruto que expulsó a los reyes 500 años atrás. Lleva la libertad en su ADN. Casio le susurra al oído, Bruto, ¿duermes? Roma está encadenada y tú duermes. Tu antepasado expulsó a un rey por mucho menos que esto. En las paredes de Roma aparecen grafitis anónimos. Ojalá vivieras, Bruto. La presión crece. Se prepara una conspiración. No son asesinos a sueldo. Son senadores. Son amigos de César. Son 60 hombres con 60 cuchillos. Han elegido una fecha para actuar. La próxima reunión del Senado. El día 15 de marzo. Los idus de marzo. César planea irse de Roma el día 18 para una nueva guerra contra los partos. Si no lo matan ahora, no podrán matarlo nunca. La cuenta atrás ha comenzado. Guión bajo 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 gui. Amanece en Roma. Es el 15 de marzo del año 44 a.C. El cielo está gris. Ha habido tormenta toda la noche. En la casa del pontífice Máximo. Julio César se despierta inquieto. Su esposa, Calpurnia, grita en sueños. Se despierta llorando y le ruega, no vayas hoy al Senado. Por favor. He soñado que la cumbrera de nuestra casa se derrumbaba y que tú morías en mis brazos cubierta de sangre.
César, que no es supersticioso pero está cansado y enfermo, posiblemente sufría epilepsia, duda. Decide quedarse. Manda a decir que está enfermo. Pero los conspiradores tienen un espía dentro. Décimo Bruto, un amigo íntimo de César que también está en el complot, entra en la casa. Se burla suavemente de César. ¿De verdad vas a dejar plantado al Senado porque tu mujer tuvo una pesadilla? Se reirán de ti, César. Dirán que el amo del mundo tiene miedo de los sueños. Ve, despáchalos rápido y vuelve. El orgullo de César puede más que la prudencia. Se pone su toga púrpura. Y sale a la calle. El camino hacia el Senado es un caos. La gente se agolpa para verle. Le pasan notas, peticiones, cartas. Entre la multitud, un hombre intenta entregarle un rollo de papiro urgente. Es Artemidoro, un maestro griego que ha descubierto la conspiración. En esa nota están los nombres de los asesinos. Léelo, César. Es sobre ti. Grita. César toma el rollo, pero con tanto jaleo, no lo abre. Se lo guarda en la mano. Lleva su propia salvación en la mano y no lo sabe. Más adelante, ve a un viejo conocido. El vidente Espuriná. Días atrás. Espuriná le había advertido, cuidado con los idus de marzo. César, arrogante, se ríe al verlo y le dice, ya han llegado los idus de marzo y no ha pasado nada. Espuriná lo mira con tristeza y responde, han llegado, César. Pero no han pasado. César sigue caminando. Entra en el complejo del Teatro de Pompeyo, donde se reunía el Senado temporalmente porque la sede principal estaba en obras. Es una ironía del destino. César va a morir en el edificio construido por su enemigo muerto. César entra en la sala. Los senadores se ponen de pie en señal de respeto. Él camina hacia su silla dorada. Los conspiradores se acercan. Fingen que van a pedirle un favor. Lo rodean. Son amigos. Colegas. Hombres a los que César ha perdonado y enriquecido. Uno de ellos, Tulio Cimbro, agarra la toga de César y tira de ella hacia abajo, descubriendo su cuello. Es la señal. César, molesto, grita. Pero esto es violencia. En ese segundo, Casca, que está detrás de él, saca una daga y le lanza el primer golpe al cuello. Es un golpe torpe, por los nervios. Solo le hiere superficialmente. César se levanta de un salto. Agarra el brazo de Casca y le clava su punzón de escritura en el brazo. César lucha. Es un viejo soldado. Ruge como un león acorralado. Pero entonces, todos sacan sus cuchillos. Son 60 contra 1. Lo empujan de un lado a otro. Lo apuñalan en el pecho, en la cara, en la ingle. César intenta esquivarlos, cegado por su propia sangre. Y entonces, entre el bosque de cuchillos, ve a uno. Ve a Marco Junio Bruto. Su hijo predilecto. El hombre al que más quería. Bruto se acerca con la daga en la mano. César deja de luchar. Se cubre la cabeza con la toga. No quiere que nadie vea su cara de dolor al morir. Y murmura las palabras inmortales, ¿tú también, hijo mío? Kaisu, Tecnon, en griego. Bruto le clava la daga en la ingle. César cae. Cae justo a los pies de una estatua. La estatua de Pompeyo el Grande. La sangre de César mancha los pies de piedra de su viejo rival. Pompeyo, desde el más allá, parece sonreír. El cuerpo de César yace en el suelo. Tiene 23 heridas. Solo una de ellas era mortal. El silencio llena la sala. Los asesinos están jadeando, con las manos rojas. Bruto levanta su daga y grita a la sala vacía, pueblo de Roma. Somos libres. El tirano ha muerto. Pero nadie responde. Los demás senadores han huido despavoridos. Roma se encierra en sus casas. Hay un silencio de muerte en la ciudad.
Los asesinos cometieron un error fatal. Un error de principiantes. Dejaron vivo a Marco Antonio. Antonio era la mano derecha de César. Un general leal, fuerte y peligroso. Bruto, en su idealismo ingenuo, dijo que solo debían matar al tirano, no a sus amigos. Nuestras manos deben ser de sacrificadores, no de carniceros. Ese error les costaría la vida. Días después, se celebra el funeral de César en el foro. El ambiente es tenso. El pueblo no sabe qué pensar. ¿Era un tirano? ¿Era un héroe? Bruto habla primero. Da un discurso intelectual, frío, lógico. Explica que mató a César porque amaba más a Roma. La gente aplaude, pero sin pasión. Entonces, sube Marco Antonio. Antonio no usa la lógica. Usa el corazón. Muestra la toga ensangrentada de César. La levanta para que todos vean los agujeros de las puñaladas. Mirad. Grita Antonio. Aquí le apuñaló Casio. Mirad la sangre que siguió a la daga del amado Bruto. Cuando Bruto apuñaló, se rompió el corazón de César. Y luego, el golpe maestro. Antonio lee el testamento de César. A cada ciudadano de Roma. César le deja 75 dracmas de plata de su propio bolsillo. Y deja sus jardines privados al otro lado del Tíber, como parque público para vosotros. El pueblo enloquece. Nos amaba. Era nuestro padre. Y lo han matado. La tristeza se convierte en rabia asesina. La multitud arranca los bancos de madera del tribunal, rompe las sillas y construye una pira funeraria improvisada allí mismo, en medio del foro. Queman el cuerpo de César con un fuego tan alto que ilumina toda la ciudad. Luego, agarran antorchas de la pira y corren hacia las casas de los asesinos para quemarlos vivos. Bruto y Casio huyen de Roma como ratas en la noche. Antonio sonríe. Cree que ha ganado. César está muerto. Los asesinos han huido. Él es el hombre más fuerte de Roma. El sucesor natural. Pero, hay una última sorpresa en el testamento de César. Una línea pequeña que nadie esperaba. Ni siquiera Antonio. César no nombró heredero a Antonio. Ni a Cleopatra. Ni a su hijo Cesarión. César nombró heredero a su sobrino nieto. Un chico de 18 años. Enfermizo. Desconocido. Que estaba estudiando en Grecia. Su nombre es Cayo Octavio. Cuando Octavio se entera de la noticia, su familia le dice que renuncie. Es demasiado peligroso. Te matarán. Antonio te comerá vivo. Pero el chico, que tiene hielo en las venas, mira hacia Roma y dice, soy el hijo de César. Y voy a reclamar lo que es mío. Espero que este video haya sido de tu agrado, y sobre todo te haya relajado mientras escuchas buena historia. Somos Mitos de Almohada, acompañándote siempre en esos momentos que no puedes dormir. Si este relato te gustó, sería de mucha ayuda que nos dejes tu like y puedas suscribirte para que sigamos creciendo como comunidad de cultos noctámbulos. Además te pido, que si no lo hiciste que comentes desde donde nos oyes y qué otras historias te gustaría escuchar. Nos encanta leer cada comentario y conocerlos. Si aún no puedes dormir te dejo otro relato interesante para que puedas escuchar. Sin más, nos vemos en un próximo episodio. Te saluda, Mitos de Almohada.